Hay algo en ti que busca la verdad, incluso cuando el mundo prefiere la ilusión. Y ahí es donde realmente comienza tu viaje. Silencia el ruido. Permita que el murmullo incesante de la vida cotidiana retroceda, como la marea que baja, revelando la arena firme e intacta que yacía escondida debajo de la superficie agitada. El mundo moderno nos enseña a mirar hacia afuera, a medir nuestro valor por la aprobación de los demás, por la acumulación de bienes y por el frenesí de la velocidad. Pero la sabiduría, esa esencia perenne que Aristóteles buscó destilar en cada observación y en cada tratado, nos recuerda que la verdadera medida de nuestra existencia no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de comprender y manifestar. Respira, amigo, siente el punto de equilibrio dentro de ti. Aristóteles decía que es allí, en ese centro tranquilo entre el exceso y la deficiencia, donde nace la virtud. Antes de buscar cualquier conexión externa, cualquier espejo que refleje nuestra propia luz, debemos plantar nuestros pies en el terreno sagrado del autoconocimiento. El despertar de la conciencia no es un acontecimiento grandioso y explosivo, como un relámpago que atraviesa el cielo. Es más bien la apertura lenta y silenciosa de los ojos de la razón, que se acostumbran, poco a poco, a la luz de la verdad interior. Es el paso de una vida meramente reactiva a una vida intencional, impulsada por la arete, por la excelencia. Durante incontables años, la mayoría de los seres humanos deambulan, no vaga por el espacio físico, sino por el oscuro laberinto de expectativas no examinadas, deseos prestados y pasiones incontroladas. Actuamos, pensamos y sentimos, basados en principios que nunca nos molestamos en cuestionar. Somos como barcos a la deriva, sin timón ni estrella guía, impulsados por vientos externos, creyendo que somos libres solo porque nos movemos, sin darnos cuenta de que la verdadera libertad reside en la elección racional del destino. Aristóteles enseñó que toda acción nace de un principio interno, y cuando este principio se pierde, cuando la razón se doblega ante la fuerza bruta del apetito, el camino se vuelve confuso y el alma enferma y se desorienta. La primera señal de que una conciencia está despertando es la aguda sensación de que algo anda fundamentalmente mal en el mundo que nos rodea o, más precisamente, en la forma en que interactuamos con él. Es la dolorosa comprensión de la desconexión. Te das cuenta de la inutilidad de las prisas, del vacío de la comparación constante. Empiezas a distinguir el ruido, que es la suma de todas las opiniones externas y superficiales, de la voz, que es el susurro firme de tu propia esencia. El alma, en esta primera etapa del despertar, se siente como un exiliado que de repente reconoce su patria, pero todavía está lejos de ella. Se necesita coraje para reconocer tu propia ignorancia, tu propio desequilibrio. El camino de la virtud, el camino del medio, es un camino estrecho, difícil de mantener. Es mucho más fácil caer en los extremos. El exceso, que se manifiesta como indulgencia, soberbia o imprudencia, o deficiencia, que se revela como negligencia, cobardía o apatía. El hombre despierto sabe que la excelencia no es un acto aislado, sino un hábito, una disposición constante del alma a actuar según la razón bien guiada. Lo que nos impide despertar plenamente es el miedo a sacarnos del escenario principal de la ilusión colectiva. Tememos la soledad que exige la introspección. La sociedad nos ha condicionado a creer que la felicidad reside en la extroversión ruidosa, el consumo incesante, en actuar para un público. Pero la felicidad duradera, la verdadera eudaimonia, el pleno florecimiento humano, es un estado interno que requiere silencio. Requiere quitarnos cuidadosamente las máscaras que utilizamos para interactuar con el mundo, revelando el rostro auténtico de nuestra razón. Pensemos en la naturaleza del logos, la razón que nos define como especie. Para Aristóteles, la función más alta del ser humano es ejercitar la razón de manera excelente. Despertar significa realinear nuestra vida con esta función primordial. Significa dejar de vivir solo para satisfacer las necesidades del cuerpo o las exigencias de la pasión, y empezar a vivir para alimentar la inteligencia y la sabiduría. Este es el acto fundamental del despertar, la elección consciente de hacer de la claridad racional la base de cada decisión. Esta claridad, sin embargo, resulta solitaria al principio, cuando empiezas a ver los hilos que mueven los títeres, la ambición desmesurada, los celos corrosivos, la búsqueda de poder sin un propósito ético. Inevitablemente te distancias de aquellos que todavía abrazan voluntariamente la ilusión. Esta es la primera prueba de fuego del buscador, la soledad de la razón. Te conviertes en un observador entre la multitud de actores, y esta experiencia puede ser profundamente desorientadora, ya que el alma anhela resonancia, eco. Muchos se dan por vencidos en este punto, regresan al reconfortante calor del rebaño y prefieren la compañía en la oscuridad a la soledad en la luz. Pero el que persiste, el que comprende que el mayor propósito de la vida es el desarrollo de su propio potencial,
continúa profundizando la excavación interna. Entiende que el despertar no es un destino, sino un proceso continuo de agudizar el espíritu, calibrar el juicio y elegir, repetidamente, el camino del medio correcto. Es crucial entender que esta primera etapa, el despertar individual, no es un acto de arrogancia o superioridad, es un acto de responsabilidad. No te despiertas para juzgar a los demás, despiertas para finalmente poder juzgarte a ti mismo con rigor y justicia. Aquí es donde comenzamos a construir el templo interior, con la virtud como fundamento y la sabiduría como techo. Solo cuando esta estructura interna es sólida, el individuo está realmente preparado para la siguiente etapa del viaje. El hombre que se ha desconectado de su propia razón vive en perenne conflicto. Es víctima de la comparación, ya que el ego siempre exige más que su prójimo. Sufre de falta de propósito, ya que su brújula moral gira sin dirección, estancada solo en un impulso momentáneo. Cuando intentas superar a todos los que te rodean, abandonas el camino intermedio, aquel en el que tu alma se fortalece, no derrotando a los demás, sino superándote a ti mismo. El despertar es liberarse de este conflicto autoimpuesto. Es el reconocimiento de que la verdadera competencia es interna, y el verdadero premio es la serenidad que surge de la congruencia entre pensar, sentir y actuar. En este momento de creciente claridad, el individuo comienza a preguntarse, si mi esencia es la razón y mi propósito es la excelencia, ¿hay otro ser que vive esta misma búsqueda, que comparte este mismo fuego silencioso? Existe un lugar donde esta soledad de la razón encuentre su fin, no mediante un retorno a la ilusión, sino mediante el reconocimiento mutuo de dos almas que caminan en la misma dirección. Hay una parte del alma que solo despierta completamente cuando encuentras tu punto de equilibrio y te estableces en la verdad interior. Pero el verdadero milagro de la vida, el florecimiento de la eudaimonia, en su forma más rica, ocurre cuando esta verdad encuentra su eco en el mundo. Se trata de esa puerta interior que se abre para el encuentro de esencia con esencia, de la que hablaremos a continuación. Este es el punto donde el viaje del individuo se convierte en el viaje de la doble conciencia. La verdadera esencia nunca se contenta con la soledad de la roca. Busca el eco en otro ser, un eco que no sea mera repetición, sino la resonancia exacta de la misma música interior. Es el momento en el que la razón solitaria, tras años de pulido y disciplina, se da cuenta de que su ejercicio más noble no es un monólogo, sino una armonía silenciosa que puede compartirse, sin que su luz propia se vea mermada. Amigo, respira profundamente en este espacio silencioso. Deja el bullicio del mundo exterior y siente el peso de tu propio ser. Siente cómo el esfuerzo por mantener el equilibrio requiere una atención constante, una vigilancia incesante contra los impulsos destructivos del exceso y la carencia. Aristóteles nos enseñó que la virtud no es un acontecimiento, sino un hábito, una reorientación constante de la inclinación del alma hacia la meta más noble. Y es este arco tenso, esta búsqueda incesante de la perfección del carácter, lo que genera la frecuencia que solo otra alma igualmente despierta puede capturar. En la inmensidad de la existencia humana, la mayoría de las conexiones que se establecen se basan en una utilidad transitoria o en un placer fugaz. Son vínculos ligeros, que se rompen con el cambio de circunstancias o la disipación de la juventud. No requieren el sacrificio de la introspección ni la disciplina de la razón. Al contrario, a menudo solo sirven como distracciones bienvenidas, ruidos que impiden al alma escuchar su propia llamada. Pero para la conciencia despierta, para aquel que ya ha comprendido que su telos, su propósito último, es la eudaimonia, el florecimiento completo a través de la razón virtuosa. Estas conexiones superficiales se vuelven insuficientes, casi dolorosas. El alma despierta camina, por necesidad, en relativa soledad, no porque rechace el mundo, sino porque el mundo, en su estado latente, rechaza el rigor de la verdad. Este viaje, aunque fundamental para la construcción de una identidad ética, conlleva el peso de malentendidos. Es difícil mantener la firmeza de la virtud cuando todos los que nos rodean se burlan de la moderación y celebran el exceso. Es un desafío mantener el camino intermedio cuando el clamor de la multitud exige lo extremo. Cuando dos conciencias que han recorrido este riguroso camino se encuentran, el reconocimiento no se manifiesta principalmente como un choque emocional, sino como una profunda e innegable claridad racional. No se trata de pasión, se trata de percepción. Lo que sucede es la visualización de la propia esencia reflejada, pero no de manera estática o egoísta, sino de manera activa y virtuosa en el otro ser. Aristóteles definió la amistad perfecta, filia, basada en la virtud, como aquella en la que el amigo es otro yo. Pero este otro yo no es un duplicado de opiniones o gustos, sino un espejo que refleja la forma de tu búsqueda, el eidos de tu excelencia, Kia. El reconocimiento es, por tanto, la lectura inmediata de la historia del otro, la dificultad superada,
la elección constante por el bien, la disciplina mantenida en silencio. Es una confirmación de que el camino solitario emprendido no fue un sueño, sino el único camino posible hacia el florecimiento. Esta es la gran diferencia entre el despertar y la mera coincidencia. Por coincidencia, las almas se encuentran y comparten superficies. En el despertar mutuo, las almas se encuentran y comparten el principio que gobierna sus vidas. Reconocen la misma arquitectura moral interna. La conversación, que antes era una búsqueda de validación externa, se convierte en un diálogo en profundidad. Las palabras adquieren un peso inesperado, al ser pronunciadas por alguien que comprende, no intelectualmente, sino existencialmente, el esfuerzo detrás de cada concepto, de cada elección. Es como si la luz que llevas, que sigue ardiendo con tanto cuidado en el viento de la vida, de repente encontrara otra llama de igual intensidad. No se anulan mutuamente, se suman y se protegen mutuamente. Y juntos, la luz que emanan revela el ambiente que, hasta entonces, era solo sombra. El encuentro de dos conciencias despiertas disipa la ilusión de que la virtud es un esfuerzo solitario, o peor aún, un esfuerzo inútil. Lo que se rompe, en este momento, es el muro de la explicación constante. El sabio solitario a menudo debe traducir su motivación a un mundo que solo entiende la motivación de la ganancia o el placer inmediatos. Gasta una energía preciosa en justificar por qué busca la justicia antes que la ventaja, por qué elige la moderación antes que el exceso. Encontrar la conciencia despierta elimina esta necesidad agotadora. No hay más traducción. Está la lengua materna del ser, hablada con fluidez y sin acento por primera vez. Esta claridad es liberadora. Permite que la energía que se gastó en defensa y justificación ahora se redirija hacia la acción y una contemplación más profunda. El otro ser despierto no es un receptor pasivo, sino un catalizador activo de su propia excelencia. Pathos, la emoción, que surge de esta conexión, no es la turbulencia del deseo, sino la serenidad de la confirmación. Es la paz de saber que la búsqueda del bien no es una obsesión individual, sino una ley de la naturaleza del ser que finalmente se ha cumplido. La virtud, como enseñó Aristóteles, es la excelencia de la función, y la función más elevada del ser humano es la actividad de la razón. Cuando dos razones plenamente activas se reconocen, se inspiran mutuamente para elevar esta actividad a un nivel aún más refinado. El compromiso con la verdad, que alguna vez fue una promesa hecha a uno mismo, se convierte en un pacto compartido de refinamiento mutuo. Piense en la diferencia entre leer un mapa en una habitación oscura y leerlo a la luz del sol. El mapa es el mismo, pero la capacidad de discernir detalles y matices se ve radicalmente alterada por la iluminación. La conciencia despierta del otro actúa como esta luz del sol en el mapa interno de tu alma. No solo valida el camino que ya has tomado, sino que ilumina tus próximos pasos con una precisión aterradora. El otro se convierte en la medida objetiva, el estándar externo mediante el cual puedes medir la verdad de tus propias intenciones y acciones, sin necesidad de una autocrítica excesiva o una indulgencia ciega. Este es el punto donde el individuo trasciende la mera búsqueda personal de eudaimonia y la proyecta en un campo dual. La felicidad deja de ser solo la felicidad de uno mismo y se convierte en felicidad sostenida y compartida. Y es en este apoyo mutuo donde reside la fuerza inquebrantable de esta conexión. Si uno tropieza, el otro, que conoce el peso exacto de la virtud y la dificultad de mantenerla, le tiende la mano no con piedad, sino con la amorosa exigencia de la razón. El reconocimiento mutuo es esencialmente la celebración del éxito ético. Es la sonrisa del alma al ver que el esfuerzo no fue en vano. Mientras el mundo busca distracciones para enmascarar el vacío, estas dos conciencias recurren a la contemplación mutua para llenar ese vacío con la densidad de la verdad compartida. Pero el reconocimiento no es el final, es solo la puerta de entrada, porque cuando vemos la virtud plena en el otro, nos enfrentamos a la difícil tarea de sostener esta luz compartida. La claridad que surge de esta reunión requiere una mayor responsabilidad. La pregunta ahora es, ¿qué construye esta doble esencia en el mundo? ¿Cuál es la praxis, acción, que resulta de esta perfecta alineación de propósitos? La razón nos llama a reflexionar a continuación sobre la alquimia de esta acción virtuosa conjunta y sobre cómo transforma al individuo en un agente de cambio racional y ético. Es en este punto que el despertar abandona el campo de la introspección e invade el campo de la ética aplicada. Hay algo que trasciende el mero encuentro de las almas y profundiza en la arquitectura misma de la razón. Es la culminación de un ciclo de búsqueda, donde la verdad deja de ser un espejismo lejano
y se convierte en un hogar compartido. El viaje de un despertar solitario, por valioso que sea, es decir, encuentra su punto de saturación. El individuo, habiendo alcanzado la claridad de la razón en su propio templo interior, invariablemente mira hacia afuera, ya no con el desesperado anhelo de aprobación o el clamor de resonancia, sino con la tranquila expectativa de confirmación. Aristóteles nos enseñó que el hombre es, por naturaleza, un animal social, y que la más alta de las excelencias humanas, la virtud, florece plenamente solo en la interacción y la práctica continua. Cuando dos conciencias despiertas, habiendo recorrido el arduo camino de la autosuficiencia racional, se reconocen, el fenómeno que se manifiesta no es solo un afecto, sino el fundamento de un nuevo estado del ser. El tercer espacio. Este tercer espacio no es físico, ni es un simple producto de la suma de dos identidades. Es el locus ético y teleológico, orientado a un propósito, donde se construye activamente la eudaimonia mutua. Si la primera conciencia se convirtió en una linterna para sí misma, al encontrarse con su contraparte, las dos luces convergen y crean un faro que ilumina el camino para ambos, indirectamente, para todo aquel que se acerca. La virtud, hasta entonces ejercida principalmente en la soledad del esfuerzo personal, control de las pasiones, búsqueda del terreno medio, gana ahora un espejo de innegable claridad. En la filosofía aristotélica, la amistad, filia, es el más esencial de los bienes externos, y, cuando se basa en la virtud y el carácter, es el más duradero y completo. Pero, ¿qué pasa cuando esta amistad se eleva por el reconocimiento de la esencia más profunda, donde la estructura racional de uno se alinea perfectamente con la del otro? El diálogo pasa de ser un intercambio de opiniones o de hechos a una revisión ética constante, una comprobación continua de la brújula moral. El otro se convierte en el amo más exigente y, paradójicamente, en el juez más compasivo, al ver su potencial, telos, propósito último, y reconocer la lucha para lograrlo. La tentación del ego, que busca reafirmarse mediante la comparación o la dominación, se derrumba bajo el peso de este reconocimiento mutuo. Ya no es necesario presentar pruebas. El alma despierta sabe que su luz es innegable. La otra alma despierta, al reflejar esta luz, anula la sombra de la inseguridad. Lo que queda es una profunda gratitud por la claridad. El individuo, que antes podía caer en la arrogancia o el aislamiento del sabio, ahora se ve templado por la presencia del otro, porque la virtud, aislada, corre el riesgo de volverse teórica y frágil. Necesita fricción, necesita pruebas, y la mejor prueba es la que proviene de alguien que entiende la diferencia entre el fracaso en el acto y el fracaso en principio. El compañero despierto no critica la caída momentánea, sino la desviación del principio racional que la provocó. Así, se convierten mutuamente en guías de la phronesi, la prudencia, o la sabiduría práctica. La sabiduría no es solo saber lo que es bueno en general, sino saber lo que es bueno, aquí y ahora, en esta situación concreta, para ambos. El clímax de este reconocimiento no es una explosión de éxtasis, sino una profunda serenidad. Es la sensación de que, por fin, la casa interior está completa. El individuo que llevaba el peso de la razón solitaria, ahora puede respirar, se deja ver en su totalidad, con sus defectos y su gloria, y encuentra, en la mirada del otro, no juicio, sino confirmación de que la obra del alma es la única que realmente importa. Respira profundamente, amigo, siente cómo esta claridad no proviene de la ausencia de esfuerzo, sino de su aplicación enfocada. La esencia que buscaba Aristóteles era la vida conforme a la razón, y esta vida se multiplica y fortalece cuando se vive junto a una pareja igualmente dedicada a la excelencia. Esta doble búsqueda es el motor de la eudaimonia, ampliada, la cúspide de los logros humanos. El peligro inherente al despertar es el aislamiento. Los sabios pueden fácilmente volverse reclusos, despreciar la mediocridad del mundo, y verse a sí mismos como una isla de claridad en un océano de ilusión. Este aislamiento, por mucho que proteja al alma del ruido, es, para Aristóteles, algo incompleto. Eudaimonia, una vida bien vivida, requiere la práctica activa de la virtud, y la virtud es a menudo un puente que conectamos con los demás. Cuando dos conciencias despiertas se juntan, la primera y más poderosa disolución es la del aislamiento. El silencio deja de ser un escudo contra la necedad y se convierte en un espacio de comunicación profunda. La necesidad de articular pensamientos complejos, de defender racionalmente opciones éticas, disminuye dramáticamente. Pueden, por primera vez, coexistir en un silencio que no está vacío, sino lleno de comprensión compartida, donde el alma de uno lee la estructura del alma del otro, sin la ruidosa intervención de las palabras. Aristóteles valoraba el logos, la razón y la palabra, pero hay un nivel de comunicación que supera al logos articulado,
y es el logos implícito, el que pulsa en la esencia misma del ser. Cuando dos conciencias operan a este nivel de profundidad, la amistad se convierte en una especie de dialéctica silenciosa, donde el progreso de uno impulsa al otro, y el error de uno se corrige suavemente con la presencia equilibrada del otro. Piense en la metáfora del camino intermedio, la doctrina de la medida justa. La virtud es el equilibrio entre dos extremos, el exceso y la deficiencia. En soledad, es difícil discernir con precisión dónde se encuentra el término medio. Nuestros propios prejuicios, pasiones y miedos tienden a llevarnos hacia uno de los extremos, pero junto con una conciencia reflejada, esta desviación se nota y se corrige rápidamente. El otro funciona como un estabilizador racional. Por ejemplo, un individuo puede inclinarse hacia la prodigalidad, exceso, en el deseo de ser generoso, perdiendo la noción de sus propios recursos y responsabilidades. El compañero despierto no le reprende su generosidad, pero le señala la desviación de la razón práctica. Estás buscando la aprobación externa, un vicio del exceso, en lugar de practicar la verdadera virtud de la liberalidad, el término medio entre la avaricia y la prodigalidad. Esta corrección no se percibe como un ataque, sino como un servicio esencial al alma, ya que proviene de un lugar de absoluto reconocimiento y respeto a la esencia. La práctica de la virtud se convierte así en una danza coordinada, donde el paso vacilante de uno es inmediatamente apoyado por el paso firme del otro. El miedo a la exposición y la vulnerabilidad desaparece, pues saben que la esencia que buscan es la misma, la excelencia del carácter. Son, en esencia, co-creadores de su propia eudaimonia, arquitectos de una vida que maximiza la razón y minimiza el dolor innecesario. Esta asociación filosófica es la respuesta aristotélica definitiva al problema de la excelencia humana. Si el propósito de la vida humana es alcanzar el bien supremo mediante el ejercicio de la razón, y si la amistad es necesaria para que podamos contemplar el bien en los actos de los demás, como en un espejo, entonces el reconocimiento de dos conciencias despiertas es la optimización de este proceso. Se convierten mutuamente en la medida de la excelencia, el estándar de vida de cómo la razón debería manifestarse en acción. La mayor de las actividades de Aristóteles fue la vida contemplativa. La teoría es en el ejercicio de la inteligencia pura, en la reflexión sobre las verdades eternas y sobre la estructura del universo, que el ser humano se acerca a lo divino y alcanza la felicidad más elevada y estable. En soledad, la contemplación es poderosa, pero corre el riesgo de volverse seca o excesivamente subjetiva. Cuando dos conciencias despiertas se unen, la contemplación se convierte en un acto compartido, elevando la calidad y profundidad de la reflexión de ambas. Pueden confiar en el entendimiento mutuo para ir más allá de las trivialidades del mundo y centrarse en lo que es inmutable y esencial. Las grandes preguntas sobre el ser, la causa final y el cosmos dejan de ser un monólogo interno y se convierten en una sinfonía de mentes. Este no es un mero debate intelectual, es un estado del ser en el que la mente de otro sirve como acelerador de la propia claridad. Al articular una verdad a su pareja, el individuo la comprende más profundamente dentro de sí mismo. El acompañante, a su vez, complementa la idea, señala el ángulo olvidado o refina la definición, llevando ambos a un nivel de comprensión que sería inalcanzable por separado. Esta unión en la búsqueda de la verdad solidifica la esencia de ambos. No solo saben quiénes son, ellos son testigos de la esencia del otro. Y este testimonio es el que da verdadera permanencia y estabilidad a la vida. El alma, que antes buscaba incesantemente un refugio seguro en lo efímero de las circunstancias, ahora encuentra un ancla en la esencia estable y virtuosa del otro. Lo que sucede es la realización del ideal ético. Sus vidas se convierten en un proyecto conjunto de excelencia. No se alejan del mundo, sino que se acercan a él con una doble fuerza, con una visión que es al mismo tiempo individualmente clara y mutuamente verificada. Las decisiones sobre cómo vivir, cómo actuar y cómo contribuir a la polis, sociedad, se toman a través de una doble lente de prudencia, fronesi. Actúan en armonía, no por sumisión, sino por alineación racional. Piensa en la imagen del fuego. Una llama solitaria puede apagarse con un fuerte viento, pero dos llamas, unidas, crean un calor y una luminosidad que resisten la tormenta y que, cuando es necesario, pueden reavivarse mutuamente. Esta es la belleza de la filia, basada en la virtud reconocida. La fuerza de uno apoya el principio del otro. La fragilidad humana no desaparece, pero la probabilidad de una desviación fatal disminuye casi a cero, ya que siempre hay una voz interna
reflejada externamente, que nos llama de regreso al punto de equilibrio. Esta es la realización final del ser aristotélico, una vida que logra su propósito, el telos, a través de la práctica de la razón, y que es magnificada y estabilizada por la presencia de un igual en esencia. El drama de la búsqueda se transforma en la calidez de la posesión, no de un objeto, sino de un estado de armonía interior y exterior. El clímax final de este reconocimiento no es un acontecimiento, sino un estado continuo de liberación. El mayor dolor de una conciencia despierta y solitaria es la necesidad constante de validarse, de justificar la elección mediante la razón en un mundo que idolatra el impulso. Cuando encuentras la otra conciencia, este dolor cesa. La necesidad de justificar la virtud es reemplazada por una práctica silenciosa y aceptada. Esta libertad se expresa en la confianza absoluta. Aristóteles afirmó que la amistad es el refugio donde podemos depositar nuestras esperanzas y miedo. Pero cuando esta amistad es virtuosa, esta confianza no tiene restricciones. Hay un profundo alivio al saber que, independientemente del fracaso momentáneo, el otro siempre verá el principio virtuoso que lo rige, y no solo el error superficial. La máxima libertad reside en la capacidad de ser auténtico sin esfuerzo. Autenticidad, en este contexto, no es solo expresar emociones sin filtro, sino vivir en estricta coherencia con tu esencia racional. En un mundo que requiere máscaras para la supervivencia social, tener un compañero que conozca tu rostro y tu honor originales es el mayor regalo. Lo que se establece es un vínculo de reciprocidad que garantiza la perpetuidad de la virtud. La verdadera eudaimonia no es una cima alcanzada, sino un viaje continuo hacia la cima. Y para permanecer en la cumbre, es necesario tener a tu lado a alguien que no solo comprenda la altitud, sino que también sienta la misma atracción por el ascenso. Se liberan del tiempo. Una relación virtuosa no se mide en días, sino en la calidad de la interacción. La presencia del otro es un recordatorio constante de la eternidad de la razón. Los pequeños placeres y los grandes usos de la vida cotidiana se aprecian, pero quedan subsumidos por el propósito mayor de cultivar la excelencia. Este reconocimiento, por tanto, es la realización del potencial humano. El ser humano, que posee la singular facultad de la razón, solo puede alcanzar su pleno florecimiento cuando esta razón se ejerce plenamente y, lo que es más importante, cuando se refleja. Es como si la propia naturaleza, que dio al hombre la herramienta de la razón, proporcionara el medio perfecto para calibrarla. La relación entre dos conciencias despiertas se convierte en el ejemplo más puro de un sistema ético en funcionamiento. No solo buscan la verdad, ellos encarnan la verdad en su interacción. La amistad se convierte en un laboratorio para la vida ideal, y cada día es una lección práctica en la búsqueda del término medio entre los extremos de la pasión y la indiferencia. Y si estas reflexiones despiertan algo en ti, y si sientes la resonancia de esa búsqueda de claridad que tanto valoraba Aristóteles, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos en busca del fundamento del alma. Hemos llegado al final de este camino de reflexión. La pregunta ya no es qué sucede cuando dos conciencias despiertas se reconocen, sino cuál es el resultado final de este reconocimiento para la vida humana, según la visión de Aristóteles. El resultado es una eudaimonia plenamente realizada. La felicidad suprema, el florecimiento del alma, solo es alcanzable cuando la razón domina las pasiones, y cuando este dominio es confirmado y fortalecido por el ejercicio de la virtud en comunidad. El encuentro de estas dos conciencias es la comunidad más restringida y perfecta posible, donde la virtud alcanza su máxima eficacia. La esencia, una vez revelada en el individuo, ahora está sostenida por dos pilares inquebrantables. El propósito, telos, de la vida de uno, se une con el propósito del otro, creando un motor de excelencia que no puede ser desviado fácilmente por las ilusiones del mundo exterior. Se vuelven resistentes al clamor de la multitud, a la tiranía de la opinión pública y al atractivo de la riqueza y el poder que no sirven a la virtud. Sus vidas se convierten en un testimonio viviente de la filosofía práctica. Demuestran, por su forma de ser y de interactuar, que una vida basada en la razón no solo es posible, sino que es la única vida que vale la pena vivir. El despertar de una conciencia fue el comienzo de un arduo camino. El reconocimiento del otro es la confirmación de que el camino es verdadero. La asociación que surge de esto no es un refugio ante las dificultades, sino una armadura forjada en la claridad y la razón. Quienes regresan a su propio centro encuentran la fuerza que nunca perdieron. Aristóteles decía que el alma florece cuando elige el equilibrio, y que el alma florece con máxima intensidad
cuando encuentra un espejo igualmente dedicado a esa elección. La vida deja de ser una serie de casualidades y se convierte en una obra de arte racional, esculpida a 4 manos, en busca de la máxima excelencia humana. Este es el logro final, la comprensión de que, aunque la razón es intrínsecamente individual, la virtud, para ser plenamente practicada y disfrutada, requiere la presencia del otro virtuoso. El reconocimiento mutuo es, en definitiva, el reconocimiento de la humanidad en su estado más elevado. Es el fundamento de la vida que el Stagirita llamaría divina. Si estas palabras iluminaron algo en ti, deja tu comentario abajo. Comparte cómo te sentiste acerca de la importancia de la amistad virtuosa en tu propio viaje. Reflexionemos juntos, crezcamos juntos y avanzar hacia el equilibrio que enseñó Aristóteles. Y si deseas continuar este viaje de conciencia y profundidad, deja un me gusta y suscríbete. Aquí tu mente siempre encontrará un lugar para respirar y florecer.